El niño que nunca existió, la historia de Youssoufa Moukoko. Hoy te voy a contar la historia de un niño que rompió todos los récords del fútbol alemán antes de cumplir 16 años. Un niño que jugaba contra rivales 4 y 5 años mayores que él y los hacía ver lentos. Un niño al que compararon con Cristiano Ronaldo, con Messi, con los elegidos que nacen una vez por generación. Pero hoy también te voy a contar el secreto que estuvo escondido durante casi una década. Un secreto que no lo reveló un periodista, ni un rival, ni un enemigo. Lo reveló, en un documento legal, la persona que durante años se presentó como su padre. ¿Qué pasa cuando la persona que te dio tu nombre, tu historia y tu fecha de nacimiento firma, años después, un papel donde dice que todo era mentira? ¿Puedes imaginar lo que se siente al descubrir que ni siquiera tu cumpleaños es realmente tuyo? Te voy a contar esa historia completa. Desde Yaoundé hasta Dortmund, desde los goles que rompieron la Bundesliga hasta la declaración que puso en duda cada uno de esos goles. Y te prometo que cuando termines de escuchar esto, la próxima vez que veas a Youssoufa Moukoko pisar una cancha, no lo vas a mirar de la misma manera. Todo empieza en Yaoundé, la capital de Camerún, la ciudad de las 7 colinas. Ahí, según los documentos oficiales que durante años nadie cuestionó, nació un niño el 20 de noviembre de 2004. Le pusieron por nombre Youssoufa. Sus padres, decían esos papeles, eran Marie y Joseph Moukoko. Los primeros años de su vida los pasó ahí, con su familia, creciendo entre calles de tierra y partidos improvisados de fútbol, como tantos otros niños de esa región de África Central. Nada distinguía a este niño de los demás. Nada, excepto una velocidad para marcar goles que empezaba a llamar la atención de quienes lo veían jugar. En 2014 su vida cambia por completo. Viaja a Alemania, a Hamburgo, para reencontrarse con quien figuraba como su padre, Joseph, un hombre que llevaba años viviendo allí y que ya tenía la ciudadanía alemana. ¿Te imaginas lo que es para un niño cruzar un continente entero para empezar de cero, en un idioma que no conoce, en un país que no reconoce? Empieza jugando en la academia del St. Pauli. Pero pronto un gigante se fija en él, el Borussia Dortmund, el club alemán famoso no solo por sus títulos, sino por su fábrica de talentos jóvenes. Con apenas 12 años, Moukoko entra a las categorías inferiores del Dortmund. Y ahí es donde empieza a pasar algo que nadie podía explicar del todo bien. El niño no solo jugaba contra chicos de su edad, jugaba contra chicos mayores. Y no solo competía con ellos, los devoraba. En la sub-17, con el Dortmund, ganó el campeonato alemán en 2018, marcando incluso el gol decisivo en la final. Después subió a la sub-19 y a la sub-21, siempre destacando por encima de compañeros que, en teoría, le llevaban ventaja de edad. Los técnicos hablaban de un fenómeno. Los periodistas hablaban de un elegido. Pero ya en 2017, antes incluso de su debut con la selección sub-16 alemana, empezaron a circular las primeras dudas públicas sobre su fecha de nacimiento real. La Federación Alemana de Fútbol, la DFB, trabajó entonces de cerca con las autoridades civiles de Hamburgo. Cuando se presentó un acta de nacimiento certificada por el registro civil de esa ciudad, el organismo consideró resuelto el asunto y lo autorizó a jugar. Esa acta alemana, emitida en 2016 a 2017, fue desde entonces la base legal de toda su carrera en las categorías juveniles. El 21 de noviembre de 2020, un día después de cumplir, según sus documentos, 16 años, Youssoufa Moukoko debuta con el primer equipo del Borussia Dortmund. Entra reemplazando a un jugador que, curiosamente, vivió una historia parecida a la suya, Erling Haaland. Ese día se convierte en el debutante más joven en la historia del club. Poco después, marca su primer gol en la Bundesliga, otro récord, el goleador más joven en la historia de la liga alemana. Los titulares en toda Europa hablan de un chico de 16 años que estaba reescribiendo los libros de historia del fútbol germano. ¿Puedes visualizar la presión de ser, a esa edad, la nueva esperanza de un país entero? Todo el fútbol alemán empezó a mirarlo como el heredero de una nueva generación dorada. Selecciones juveniles, título europeo con la sub-21 en 2021. Un lugar en la lista final de Alemania para el Mundial de Qatar 2022.
donde fue el jugador más joven de todo el torneo. Por fuera, la historia parecía perfecta. Un chico camerunés, criado en Alemania, que a punta de goles se ganaba un lugar entre los mejores talentos del continente. Pero mientras el mundo veía esa versión pulida, empezaban a circular rumores incómodos, susurros que ningún medio grande quería tocar del todo. Y entonces llega el primer bombazo. El 13 de enero de 2023, medios como el Daily Mail y el Bild publican algo que sacude al fútbol alemán: la posibilidad de que la fecha de nacimiento oficial de Moukoko fuera falsa, y que en realidad hubiera nacido en el año 2000, no en 2004. Es decir, 4 años mayor de lo que todo el mundo creía. El propio Bild, en esos primeros reportes, reconocía que no estaba del todo claro que el supuesto certificado alternativo fuera auténtico. Los documentos alemanes, respaldados desde 2016 a 2017 por la DFB y por las autoridades de Hamburgo, no cambiaron. El escándalo, en apariencia, se cierra ahí. Pero como vas a ver, esa puerta que parecía cerrada estaba, en realidad, apenas entreabierta. Avancemos hasta 2024. Moukoko, ya una figura conocida en toda Europa, se encontraba en ese momento sumando minutos en el extranjero. Mientras Moukoko intentaba relanzar su carrera lejos de Dortmund, pasando primero como cedido por el Niza de Francia antes de recalar en su club posterior, el FC Copenhague de Dinamarca, el escándalo que parecía enterrado volvió, pero esta vez con una fuerza que nadie pudo contener. Avancemos en el tiempo. Mientras Moukoko intentaba relanzar su carrera lejos de Dortmund pasando primero como cedido por el Niza de Francia antes de recalar en su club actual, el FC Copenhague de Dinamarca, el escándalo que parecía enterrado volvió, pero esta vez con una fuerza que nadie pudo contener. La cadena alemana ProSieben emite un documental, titulado Tricksen, Summen, Tauschen, sobre el negocio millonario detrás de las promesas del fútbol juvenil. El documental revela algo que Bild ya tenía en sus manos: una declaración jurada escrita, firmada por Joseph Moukoko en el marco de un proceso legal, en la que afirma que Jo Soufa no es su hijo biológico ni de su esposa, Marie. Vale la pena decirlo con precisión, porque importa, no es una confesión espontánea frente a las cámaras. Es un documento legal, conocido gracias al trabajo periodístico de Bild y expuesto públicamente por el documental. Y lo llamativo es que ese mismo Joseph Moukoko había firmado, en 2022, otra declaración jurada ante un tribunal de Frankfurt en la que afirmaba justamente lo contrario, que Jo Soufa sí era su hijo biológico, nacido el 20 de noviembre de 2004. Dos declaraciones firmadas por la misma persona, bajo la misma advertencia legal, y que se contradicen entre sí. Según la segunda declaración, la revelada por Bild, Jo Soufa no habría nacido el 20 de noviembre de 2004, sino el 19 de julio del año 2000. ¿Te imaginas lo que sería descubrir algo así? No por boca de un rival, ni de un periodista, ni de un desconocido. Por un documento firmado por la persona que se presentó como tu padre durante toda tu vida. El diario alemán Bild había estado investigando por su lado en Camerún, y según reportó, no encontró en el registro civil de Yaoundé ningún rastro de un Jo Soufa Moukoko nacido en 2004. Lo que sí encontraron fue el registro de otro niño, un tal Jo Soufa Mohamedou, nacido el 19 de julio de 2000, hijo de un taxista local llamado Ousmane Mohamedou. Piensa en la magnitud de lo que eso implicaría, si esas dos identidades fueran la misma persona. Significaría que un niño camerunés fue, según esta versión, registrado con documentos alterados para construir una identidad más joven de cara al fútbol europeo, donde las categorías juveniles son la puerta de entrada a los grandes contratos. El Borussia Dortmund reaccionó de inmediato. El club emitió un comunicado defendiendo la validez de los documentos oficiales alemanes, señalando que esos papeles, emitidos por una autoridad alemana, seguían siendo la base legal de todas las autorizaciones deportivas del jugador, incluida su participación con la selección alemana sub-21. La propia DFB también se pronunció, recordando que en su momento trabajó de cerca con las autoridades de Hamburgo y que, una vez presentada un acta de nacimiento certificada por el registro civil, no tuvo motivos para poner en duda el trabajo de las autoridades alemanas. Y aquí está lo que hace esta historia todavía más inquietante: si las nuevas revelaciones fueran ciertas, no solo la carrera de Moukoko quedaría bajo sospecha.
También quedarían bajo sospecha los títulos juveniles que ganó, el récord de la Bundesliga, la convocatoria al Mundial, todo lo construido sobre esa fecha de nacimiento. Es importante que te lo diga con toda honestidad, porque esta es una historia que exige responsabilidad. Hasta el día de hoy, esto sigue siendo una acusación, sostenida principalmente por la declaración jurada de Joseph Moukoko y por la investigación periodística de Bild. No existe una sentencia judicial firme ni una resolución oficial que confirme de manera definitiva cuál es la verdadera fecha de nacimiento de Joseph Moukoko. Los documentos alemanes, hasta ahora, siguen vigentes y siguen siendo la base legal de su carrera. Pero lo que sí es un hecho, documentado por la propia Bild, es que la persona que se presentó como su padre durante toda su carrera firmó 2 declaraciones juradas, contradictorias sobre este mismo tema. Y Joseph, el jugador, en medio de todo esto, no ha entrado en una disputa pública prolongada contra estas acusaciones. Su carrera, mientras tanto, siguió su curso. Tras una cesión complicada en el Niza, en junio de 2025 Moukoko deja definitivamente el Borussia Dortmund, el único club que había conocido desde niño, y firma con el Copenhague, de la Superliga danesa, hasta 2030. Un cambio de aires, lejos del ruido mediático alemán. Y ahí, lejos de Dortmund, ha empezado a mostrar destellos de por qué tantos creyeron en él desde el principio. En abril de 2026, en una goleada del Copenhague, anotó un triplete personal. El talento, el que sea que haya dentro de él, sigue estando ahí, jugando cada fin de semana frente a miles de personas que probablemente ni siquiera conocen esta historia. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta oficial. ¿Nació Joseph Moukoko en el año 2000 o en el año 2004? ¿Es hijo biológico de Joseph y Marie, o esa familia fue, como se ha planteado, una construcción legal alrededor de un niño que llegó de otra manera a Alemania? ¿Por qué la misma persona firmó, con años de diferencia, 2 declaraciones que se contradicen por completo? Ninguna autoridad ha dado, hasta el día de hoy, una respuesta cerrada y definitiva a esas preguntas. Y es probable que, mientras este vídeo se reproduce en tu pantalla, ese misterio siga exactamente igual, sin resolver. Lo único certero es esto: en algún momento de su vida, un niño empezó a vivir bajo un nombre, una edad y una historia familiar que, según un documento legal firmado por quien se la dio, pudieron no ser reales. Y ese niño, sin haber elegido nada de eso, terminó construyendo una carrera profesional entera sobre esa base. Ese es, quizás, el verdadero legado de esta historia. No un récord de goles, no un título juvenil, sino la pregunta incómoda de cuánto de lo que creemos saber sobre las personas que admiramos es, en realidad, una versión cuidadosamente construida por otros. Si llegaste hasta aquí y conociste a Joseph Moukoko viéndolo debutar siendo apenas un adolescente, si seguiste sus goles, si alguna vez lo comparaste con tus ídolos de infancia, escríbelo en los comentarios. Me gustaría saber qué significa para ti este jugador. ¿Qué recuerdas de esos años en que parecía que el fútbol alemán tenía a su próxima gran estrella? Y antes de que te vayas, quiero contarte algo más, porque esta historia me dejó pensando en eso, en la gente que carga secretos, en el precio del silencio, en lo que cuesta sostener una versión de los hechos durante años solo para protegerla. Porque hay alguien más en este escenario del que casi nadie ha hablado, un taxista local llamado Ousmane Mohamadou, cuyo nombre apareció ligado, según la investigación de Bild, a un niño registrado en el año 2000 en Camerún. Un hombre que probablemente nunca imaginó que su historia terminaría cruzada con la del fútbol europeo. Si quieres saber qué se sabe de él y qué pasó con esa otra mitad de la historia, sígueme, porque no te lo vas a querer perder en los próximos vídeos.